Hola, estamos aquí para conversar sobre la película Ausencia de mí, dirigida por Melina Terribili, una película argentina del año 2018, que es parte de la sección latinoamericana de la tercera edición del Festival Frontera Sur, Festival Internacional de No Ficción, y que en esta tercera edición se va a llevar a cabo de manera online. Y bueno, estamos acá con Melina para conversar sobre la película. Muchas gracias, Melina, por acompañarnos en este momento. Bueno, gracias Cristian y a todo el equipo del festival. Un hermoso festival y bueno, estamos muy contentas y contentos todo el equipo de la película de estar ahí con ustedes. Así que gracias. Bueno, para partir la conversación, me gustaría quizá remontarnos como al origen de la película y saber cómo, incluso antes de la película, ¿no? Saber cómo, por ejemplo, llegaste a Alfredo Zitarrosa, ¿no? A la figura que de alguna manera está en el centro de la película, ¿no? ¿Cómo llegaste a él, a su familia, a sus archivos, ¿no? A esos materiales que luego se trabajan en la película? Bueno, Alfredo Zitarrosa, artista, poeta, músico uruguayo, pensador también para mi punto de vista, ¿no? De su época, es un artista latinoamericano muy fuerte en la cultura latinoamericana y específicamente en una generación que es la de mis padres, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía un vínculo desde mi casa, ¿no? Mis padres, mi papá falleció, pero bueno, ambos artistas plásticos, vinculados también al movimiento social y político, eh, en la época de la dictadura en mi país, en Argentina, y bueno, Citarrosa era parte de esos artistas que deambulaban en mi casa y que tenían que ver con todo ese movimiento de esa generación y de esa época, pero después ya siendo grande yo lo escuché, era muy joven, me impactó mucho la obra de él, empecé a escuchar sus canciones y me volví una persona como, era un artista al cual recurría todo el tiempo, ¿no? O sea, trataba de escuchar y de leer cosas sobre él. Y pasó mucho tiempo hasta que pensé en la idea de hacer una película, pasaron muchos años y cuando sentí la curiosidad de la posibilidad de hacer la película, me contacté con su familia en Uruguay, con sus hijas y su compañera. Alfredo murió en el año 89. Empezó como un largo proceso de un vínculo que fue por etapas, ¿no? O sea, que tenían que ver con mis viajes a Uruguay, en los que fuimos forjando, digamos, como un vínculo así bastante íntimo y cercano, para mí era muy importante poder comprender la dimensión que había detrás de la historia de Alfredo o encerrada en sí mismo y cómo eso se proyectaba en la historia de un país, en la historia de una familia, en la historia de una época, ¿no? Entonces me llevó muchos años de viajes a Uruguay donde conversé con muchas personas y donde fui forjando como un vínculo muy cercano con sus hijas y con su compañera, Nancy, sus hijas Serena y Moriana. Y en ese periodo, ellas me cuentan y me muestran en la casa donde viven, que es la última casa que Alfredo vivió al volver del exilio, o sea, antes de morir en Uruguay, me muestran la cantidad de cajas y de materiales y de objetos y de archivos que estaban guardando del padre desde el momento que él murió. Me cuentan un poco la historia, eran materiales sobre todo sonoros, pero había fotografías, diapositivas, películas en Super 8, bueno, objetos personales, de todo, ¿no? Manuscritos, muchos manuscritos, cartas. Ahí empezamos como a hacer un trabajo conjunto paralelo a la película, que era un poco buscar un apoyo, digamos, formal para poder para que este material pueda tener un proceso profesional eh, de, digamos, de preservación, ¿no? Entonces, bueno,
digamos, para resumir un poco, el Estado uruguayo se hizo cargo de este proceso, fue un proceso muy largo, que se dividió en diferentes equipos de trabajo, diferentes archivólogos especializados en diferentes formatos, ¿no? Estaban los de papel, los de cinta sonora, bueno, y, y la verdad lo increíble es que nosotros hasta el montaje prácticamente no teníamos mucha idea de lo que, o sea, tenía una idea, pero no habíamos llegado a escuchar y a tomar contacto cercano con los materiales. Entonces, bueno, fue un poco una apuesta, decir, bueno, había una idea preconcebida, había una apuesta, un desafío, pero no sabíamos realmente si íbamos a poder hacerlo desde el material, ¿no? De Alfredo. Y bueno, sí, al final había mucho material para la película. Claro, y esos materiales de hecho aparecen en la película, ¿no? Y aparece también ese proceso que tú comentas, ¿no? Como del rescate, de la preservación, de la revisión de los materiales, y vemos las cajas, porque son muchos materiales, ¿no? Cajas y cajas de distintos formatos, y claro, y ahí tú de alguna manera decidiste hacer ingresar en la película también ese proceso de recuperación de esos archivos, ¿no? Y yo me preguntaba también, por ejemplo, a partir de lo que tú estabas contando, eh, y de lo que vemos en la película, ¿no? Esta gran cantidad de materiales, una vez que deciden hacer la película y ya tiene ese acercamiento con la familia, ¿cómo, digamos, cómo navegas dentro de ese mar de materiales, ¿no? Pues, o sea, son muchos, muy diversos, cómo se escoge, ¿no? Y creo que ahí empieza como un proceso inmediatamente como de montaje, antes de montar incluso, ¿no? ¿Cómo es el proceso de revisión y de trabajo con esos archivos? Y fue una locura, realmente. Creo que fue la prueba de resistencia más grande que hice. Creo que eh, fueron, bueno, en dos partes, ¿no? O sea, por un lado, había casi 200 cajas, o sea, la mudanza de todo eso al Teatro Solís, que es el teatro donde se preservan las cajas, más allá que después fueron a otros lados para diferentes procesos, duró todo un día, digamos, desde la mañana hasta las 6 de la tarde, para darnos una idea un poco del volumen de cosas, ¿no? Que había, incluso muebles de Alfredo, bueno. Entonces lo que pasaba un poco yo la sufrí bastante porque, digamos, yo tenía que filmar en otro país, ¿no? A mí me desespera tener que armar bueno, voy a filmar del día 5 al día 12, o sea, eso es como uno cuando está metido en la película quiere tener libertad, ¿no? O sea, no, y si el 13 de golpe, como bueno, pasa eso, ¿no? Entonces, de hecho, en un momento se especuló que yo me instalara en Uruguay, o sea, que viviera un tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaba? Esas cajas, había un inventario que sus hijas habían hecho, ¿no? En un momento. Pero claro, era muy genérico. Entonces yo, en base a ese inventario, fui armando un plan de rodaje y había un acuerdo pactado con los archivólogos y con la familia de ayudar a la película, nos ayudamos mutuamente, en donde cada vez que íbamos a viajar se iban a abrir los números de cajas que yo les pasaba. Eh, pero cuando empezábamos a filmar, era como entrabas en un mundo desconocido, porque había cosas que no coincidían, lógicamente, porque era un volumen enorme de cosas, la familia así todo las conservó perfectamente, pero claro, el paso del tiempo, a veces uno no se acuerda en qué momento habrá hecho ese inventario y si algo se trasladó porque las cajas eran de cartón y con el paso del tiempo las cajas de cartón no son o sea, bueno, entonces nos pasaba eso, ¿no? Que de golpe lo que pensábamos abrir y encontrar no estaba, y a veces abríamos algo y aparecían otras cosas, ¿no? Entonces era un rodaje así, un poco, o sea, un poco pudiendo saber algunas cosas y otras no, ¿no? Bueno, como pasa en todo el cine documental, pero eh, creo que con el correr del tiempo fuimos como dominando un poco más la situación.
a mí un poco lo que me hubiera gustado realmente es haber podido seguir realmente todo el proceso, o sea, haber estado en Uruguay y haber, pero bueno, eso es nada, siempre hay limitaciones. Eh, entonces, un poco fue así, ¿no? O sea, nos organizábamos de esa manera. La familia siempre estaba presente en la apertura de cajas. No había como de parte mía como un pedido muy específico, salvo algunas cuestiones que sí las organizamos, como la lectura de cartas, las cartas que Alfredo enviaba y recibía desde el exilio. Bueno, una de las cosas impactantes era que yo descubrí estando en el archivo era que Alfredo tenía muchas carpetas hasta, no sé, de piso hasta acá, ¿no? De cartas enviadas y de cartas recibidas, ¿no? No solamente en el exilio, antes y después también. Pero creo que era una costumbre de la época, pero igual es llamativo, él hacía las cartas con un papel carbónico, entonces quedaba su carta y estaba la respuesta. O sea, es como, hasta ahí, o sea, es otra, podría ser otra película, digamos, Claro, entera, ¿no? Entonces, claro. claro, Queda como el también diálogo, ¿no? empezar, exactamente, increíble, increíble. Eh, lo que nos pasó un poco es que nos desbordó la cantidad de material en cuanto al tiempo de rodaje. En cuanto al montaje, bueno, un poco también, pero sí nos manejamos con más libertad. Y lo que hicimos con Valeria Rasiopi, que es la montajista, es escuchar todo. Una persona que igual estuvo planillando, eran muchas horas de audio, no sé cuántas, pero cientos y cientos de horas de audio, y se fue como planillando en papel, y después se fue como de esa carpeta genérica, se fue como haciendo una carpeta más chiquita, como con todos los textos que sabíamos que nos interesaban para la película, y bueno, y después hubo otro proceso paralelo que es el de los otros archivos que hay en la película, ¿no? Que no son de Alfredo. Pero no sé, porque como todavía no hablamos mucho de qué trata la película, por ahí Claro. estoy hablando y no se entiende. No, no, está bien. Digamos, se entiende, es como parte del proceso que hay detrás, ¿no? Que no se ve en la película, pero que uno lo intuye, ¿no? Y ahora me gustaría entrar, sí, en las ideas que propone la película y que, digamos, me gustaría saber cómo, cómo aparecen, ¿no? Ustedes las fueron encontrando en los materiales, esas ideas. Por ejemplo, hay algo que está en la película y que recorre la película completamente, ¿no? Que es como una sensación del personaje, ¿no? De Alfredo, donde el pasado pesa mucho, tiene un peso muy fuerte, ¿no? Y el pasado en relación a esa distancia en la que está él de su lugar de origen, y que aparecen los materiales, no solo es que lo diga, sino que está ahí constante y la película lo construye también de una determinada manera, ¿no? Entonces, ese tipo de ideas, ¿cómo fueron apareciendo? ¿Cómo fueron pensando ustedes? Y también otras que de pronto tú podrías también complementar, ¿no? De lo que trata la película. Bueno, digamos, cuando la película quedó finalmente, digamos, centrada en el exilio, ¿no? Él se exilia por razones políticas, o sea, se ve forzado a dejar su país tras la dictadura, el golpe de Estado, está 8 años en el exilio, y cuando la película finalmente se define en poder contarlo a él a partir del exilio, o más bien contar el exilio a partir de él, digamos, ¿no? Lo que es el exilio. Porque a mí lo que me pasó es que yo sentía eso mucho antes de escuchar todos los archivos, escuchando su obra, leyendo cosas, he leído cuentos, leído, bueno, muchas cosas sobre él antes de poder ponerme en contacto con ese material de archivo que fue recién en el montaje. Y eso se percibía, o sea, también en su propia obra, ¿no? Entonces, lo que yo hice es empezar a pensar y a sentir o indagar un poco qué es el exilio, ¿no? Para una persona. Y eso fue lo que le dio el marco, yo creo, emocional, político, anímico, social a la película. O sea, desde la escritura de la carpeta estaba volcado esa intención, es decir, poder transmitir la idea de que el exilio destruye, de que el exilio
es un camino sin retorno, ¿no? Yo leí cosas sobre otros exiliados y eran cosas muy fuertes, ¿no? O sea, hay una filósofa, escritora y filósofa española, María Zambrano, muy conocida, que estuvo exiliada por el franquismo, y ella decía que, digamos, el exiliado dejó de existir, ya vuelva o no vuelva, ¿no? O sea, y había algo ahí muy fuerte en los escritos de los exiliados, y que normalmente coinciden, ¿no? O sea, todos, un poco. Pero ¿qué pasa? En el caso de Alfredo es llevado al extremo, porque, digamos, hay personas que han sobrevivido al exilio y se han quedado viviendo en su país de exilio, de hecho, pero él no podía soportar, o sea, él no, o sea, ese exilio fue como se fue desangrando, ¿no? O sea, digamos, por estar lejos de su país, pero también, además, por saber lo que estaba pasando en su país, ¿no? La culpa del exiliado también, ¿no? El no estar ahí, están matando a mis compañeros, a mis compañeras, yo estoy acá y no puedo hacer nada, ¿no? De hecho, él no puede componer durante el exilio prácticamente, que eso es algo que también se cuenta bastante en la película. Entonces, digamos, un poco la idea de la película era poder transmitir este exilio de él y el desexilio, que es tan fuerte como el exilio, digamos, esta cosa de qué pasa al volver. Y al mismo tiempo se va de alguna manera reflejando la historia de una época, ¿no? O sea, de una generación, de una región, ¿no? El momento político. Y a mí lo que me pasaba es que yo estaba entrado un poco en pánico en un momento cuando decía, bueno, ¿y qué vamos a encontrar en los materiales, no? Porque sonaba todo muy bien, pero, o sea, porque la propuesta era, o sea, esto no lo expliqué, la propuesta era poder contar el exilio de él en primera persona a partir de su propia voz y a partir de estos archivos sonoros, porque él grababa con un grabador de cinta abierta, iba grabando todo el tiempo, ¿no? O sea, son esas personas que grababan, no sé, sonidos cotidianos, sus hijas, o reflexiones políticas, o el ensayo de sus canciones, eh, confesiones, ¿no? Así que bueno, no sé si lo respondí, pero nos encontramos con muchísimo material y bueno, material impactante que tuvimos como que ahí elegir, ¿no? Como un material fuerte. O sea, que podía construir ese exilio y el desexilio. Era lo más difícil también. El volver, digamos. ¿Qué había de él sobre cuando volvió, ¿no? A su país? De hecho, él lo dice en un momento, ¿no? Dice, o sea, creo que en toda la película está eso que tú dices, ¿no? Como hay una fuerza emocional que es demoledora, ¿no? El sentirse, digamos, por parte de él lejos de ese lugar, ¿no? En el que quiere estar, y que de alguna manera eso lo va desgastando en el tiempo. Eso se siente en la película, es muy poderoso. Digamos, a partir de esta riqueza de materiales, de cartas, voces, imágenes, eh, y luego está esa posibilidad del desexilio, ¿no? De la vuelta, pero ahí uno se pregunta, bueno, y que tiene que ver un poco con la reflexión de María Zambrano, ¿no? ¿Qué es lo que vuelve, ¿no? Porque de alguna manera ya no es el mismo digamos, que era antes de partir, ¿no? Es una persona totalmente distinta, muy afectada, muy desgastada, con mucha impotencia por lo que tú decías también, ¿no? No podía escribir sus canciones. Y eso se siente en la película, y por lo menos cuando la vimos acá también en el festival, eh, comentábamos eso, ¿no? Como que es una película que a uno lo golpea de alguna manera, ¿no? Como que nos hace sentir también esa impotencia del personaje, y que está muy vinculado al contexto, ¿no? Como tú decías, ¿no? Ese contexto de dictadura en Latinoamérica, que fue muy brutal, además. Eh, Ujú. Ahora, yo quisiera también preguntarte, digamos, por ciertas ideas también que están en la película, pero que se traducen a partir del uso de los materiales. Y hay una, por ejemplo, muy específica que me llamó la atención, ¿no? Y que creo que tienen que ver también con este trabajo sobre el exilio y la distancia, y que es una imagen que se repite, porque hay muchos tipos de imágenes, ¿cierto? Muchas del contexto, pero hay dos cosas que me llaman la atención. Una imagen que se repite, que es una imagen de unas palomas que van sobre el mar, y con las olas del mar, que aparece cada cierto tiempo en la película, ¿no? Como una suerte de constante. Y eso por un lado, y por otro lado, también me parece interesante las relaciones que hay
en muchos momentos de la película entre la imagen y el sonido, entre hay algo que se muestra y muchas veces algo distinto suena o se escucha, ¿no? Y no es una relación tan directa entre lo que se ve y lo que se escucha, sino más bien pareciera que hay como una dislocación entre aquello que vemos y aquello que se escucha, ¿no? Como que no responden al mismo tiempo y ese diálogo entre la imagen y el sonido me parece que también ayuda a construir esa distancia de la que habla Alfredo y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo vieron? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo lo trabajaron? Sí, bueno, las imágenes de los pájaros que vuelan sobre el mar son tres imágenes que se repiten a lo largo del exilio. Es el mar, los pájaros volando sobre el mar y los árboles. Bueno, era una idea que yo tenía que a mí me había surgido desde de la etapa de escritura de la carpeta que había leído en una entrevista que le habían hecho a él en México, que era lo que más extrañaba de su país, y él habla como de fragmentos, ¿no? De cosas muy fragmentadas, ¿no? Extrañaba la plaza, que tenía una fábrica enfrente, que no sé qué, extrañaba, no sé, el resultado de su equipo de fútbol, extrañaba los boliches de los gallegos, el mar, los árboles, bueno, todo eso, ¿no? Me parecía hermoso, como esas cosas fragmentadas, tan personales, o sea, por un lado que pueden ser de todos, pero al mismo tiempo cada uno las recuerda o se las hace propias de diferente forma, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿cómo puedo transformar eso en un leitmotiv, ¿no? Como en un leitmotiv de imágenes que fueran un poco el recuerdo de su país en el exilio. Entonces busqué porque la película además, una cosa que no conté es que tiene búsqueda de materiales de archivo en los países donde él se fue exiliando, que es Buenos Aires, Argentina, España, Madrid y México, ¿no? Bueno, en este caso no, claro, y Uruguay, hoy tiene material de archivo de Uruguay. Pero finalmente, ese leitmotiv está compuesto por una imagen de un archivo marítimo que yo saqué del mar, y después las otras dos las generé yo con Super 8, digamos. Hay un par de materiales generados por mí también en la película. Y bueno, me pareció que representaban esos tres elementos que son muy simples, pero que al mismo tiempo representaban la idea del paisaje como paisaje en sí mismo, ¿no? O sea, como esta cosa tan personal que uno tiene con el lugar de uno, ¿no? De hecho, una cosa muy impactante fue que después de haber hecho estas imágenes, después de haber pensado en este leitmotiv, en uno de los audios, él dice que no es lo mismo estar fuera de su país, porque los árboles de su país son míos, dice él, ¿no? Y bueno, son esas coincidencias que nos pasaban un poco con los materiales que fue muy, muy, muy lindo. Entonces, ese recuerdo se va repitiendo a lo largo del exilio, normalmente en momentos un poco críticos, ¿no? Donde se siente un poco más la desesperación de él. Van teniendo diferentes pequeños cambios, a veces está ralentada la imagen, como que no siempre se ven exactamente igual, pero se reconocen como un leitmotiv. Y después, bueno, el hecho de trabajar, de centrarnos en la cuestión sonora para la película, y era como un regalo, porque básicamente era como el sueño de poder trabajar en la imagen y el sonido, ¿no? Esa cosa fascinante que uno puede hacer al jugar, al vincular, ¿no? Al, al trabajarlos para poder conformar una idea juntos, ¿no? Y bueno, ahí había una cosa que a mí me interesaba mucho, que era esta sensación de que en el exilio no se está en ningún lado, ¿no? O sea, es como estar en ningún lugar. De hecho, la película nunca dice dónde él se va. Vos te das cuenta que él se va de país, pero no, te das cuenta por los acentos, pero eh, entonces había algo que a mí me interesaba mucho en poder generar como cierta distancia, digamos, con esos espacios donde él estaba, que le eran ajenos, que no era su país, que bueno, incluso el cambio de clima, ¿no? O sea, como de golpe se ve la nieve, ¿no? Eh, para poder trabajar como ese paisaje del exilio, yo lo había escrito así, eran como los paisajes del exilio, ¿no? Entonces, bueno, un poco fue eso, como poder trabajar
Eh, También con todos los sonidos más sucios, ¿no? De su grabación, como no hay, en la película prácticamente no hay música grabada, hay una sola excepción, digamos, ¿no? Eh, y también hay otra cosa fuerte que nos pasó en el montaje que en relación a esto, que es que no había muchas imágenes de él en el exilio filmadas, ¿no? Había muy pocas. Entonces, en un momento, cuando teníamos un corte largo de montaje, yo le dije a Vale, bueno, mira, probemos en sacar esto y esto, así como medio rápido, pum. Y vimos el corte y nos dimos cuenta que un poco intuitivamente había quedado un corte en donde él, estando en el exilio, nunca se lo veía al mismo tiempo en imagen y en sonido. Solo eso se ve cuando él vuelve, ¿no? Entonces nos pareció que un poco azarosamente habíamos, o no, o inconscientemente, o intuitivamente habíamos encontrado también una forma de explicar esa disociación, ¿no? O sea, hay como alguna cosa medio de fantasma de él, ¿no? Como casi, o sea, o lo ves, pero no está hablando, o lo escuchás y no lo ves, ¿no? Y bueno, que tiene que ver con el quiebre que provoca el exilio, con esta cosa de dibujarse, ¿no? Un poco en el exilio, la identidad bueno, y bueno, sí, fue un trabajo, sí, muy largo, muchos materiales. Sí, pero son, bueno, son fascinantes ambas ideas, creo yo, como la película las aborda y las trabaja y hace que los materiales también hablen de alguna manera, ¿no? Esto que explicaba al final, ¿no? Esta disociación entre imagen y sonido, como eso le da como un sentido medio espectral al personaje, que me parece que ahí hay un acierto como de la película que es muy interesante de cómo muestra el personaje en el exilio, ¿no? Como si se hubiera convertido en una suerte de fantasma de sí mismo, ¿no? Y lo otro también me gusta mucho, esto de las imágenes que tú nombrabas, ¿no? Estas tres imágenes que son de situaciones muy precisas y cotidianas. Y claro, él lo dice en un momento en la película, ¿no? Es cómo le damos sentido a las cosas que tenemos cerca. Y él dice, bueno, pareciera que cuando alguien le pregunta qué extraña, ¿no? Pareciera que va a responder cosas muy, muy como centrales. Bueno, y él dice, no, yo extraño el árbol, yo extraño cosas como que todos Claro. tenemos cerca, pero claro, cuando estamos lejos quizá cobran otro sentido. Y de hecho me parece que los materiales o sea, esas imágenes que se van repitiendo, ¿no? Este leitmotiv que tú comentas, la decisión también de que se repitan, me parece que hace que uno les vaya encontrando un sentido distinto a medida que avanza la película, y eso es súper interesante también, ¿no? Como que ese árbol y esos pájaros no son los mismos que vemos al principio que al final, a pesar de que se parecen, ¿no? Pero ya ha transcurrido la historia y con Ujú. el desgaste emocional de Alfredo, eh, vamos viendo ciertos matices. Eh, bueno, se nos fue un poco el tiempo, tenemos que ir cerrando. Eh, ha estado súper buena, interesante la conversación. Muchas gracias por este tiempo, por este espacio y por poder compartir también esas reflexiones sobre la película y sobre el proceso. No, gracias a vos, Cristian, y a todo el equipo del festival. Y bueno, yo encantada y muy contenta de que sea parte de Frontera Sur, que es un proyecto hermoso realmente lo que están haciendo y ojalá que lo podamos tener en Argentina pronto, cuando pase todo esto, el festival. Y bueno, muchas gracias por darle espacio a nuestro trabajo también. Así que bueno, muy agradecida. Sí, bueno, gracias a ustedes, a ti y a todos quienes hicieron la película, por participar en el festival y darnos la posibilidad también de mostrar la película y de, bueno, y de conversar a partir de ella, de reflexionar y que el público también en Chile pueda acercarse tanto a la película como a la figura de Alfredo, ¿no? Que me parece también que es súper relevante y quizá en Chile me parece que no hay tanta cercanía con él, digamos quizás las generaciones anteriores sí, pero la actual me parece que no tanto y es una buena oportunidad para acercarse, digamos, a él, a su música, a su pensamiento igual. Así que muchas gracias. Ujú.
Chao, nos Gracias, vemos. Que estén muy bien.